Me llamo Ricardo Méndez, tengo 53 años y nací y crecí en León, Guanajuato, en un barrio donde por las mañanas el aire olía a pan recién horneado y los domingos a carne asada. Donde mi infancia fue sencilla, marcada por la voz de mi viejo llamándome desde el taller de carpintería y por la mirada cansada pero tierna de mi madre, que siempre hacía malabares con lo poco que teníamos. Me acuerdo clarito de sus años. Despertaba con el canto de los gallos, corría descalzo por las calles de tierra, peleaba con mis hermanos por un pedazo más grande de tortilla. Todo era tan común, tan normal, que jamás me imaginé que mi vida terminaría enredada en algo que todavía me persigue. Incluso hoy, cuando siento que la muerte me respira en la nuca. Crecí pensando que el amor era un lujo, que no nos correspondía a los de abajo. Así que me aferré al trabajo, a las madrugadas de esfuerzo, a la chela barata con los cuates, a las promesas de juventud que rara vez uno cumple. Me casé a los 26 con Julia, una mujer buena, paciente, de esas que cargan en silencio las derrotas del marido. Tuvimos 2 hijos, Ernesto y Valeria. Por años creí que con eso bastaba, pero dentro de mí había un vacío que ni el trabajo, ni la chela, ni los abrazos de mis hijos podían llenar. Un hueco que se alimentaba de sombras y de un murmullo que me decía que me faltaba alguien. No sé ni cuándo empezó todo. Tal vez fue un viernes, después de un día pesado en la fábrica, cuando decidí caminar solo por el centro. El sol se estaba apagando y las luces de neón empezaban a brillar. Las cantinas llenas de risas y discusiones, y ahí, entre callejones húmedos y oscuros, la vi por primera vez. Recargada en una pared, con un vestido rojo gastado que parecía demasiado elegante para ese lugar y unos ojos negros que no se apartaban de mí. No era la más joven ni la más bonita, pero había algo en su mirada que me detuvo en seco, como si me conociera de toda la vida, como si supiera lo que iba a decir, lo que iba a sentir. Me acerqué torpemente, con la culpa mordiéndome el estómago, porque sabía lo que era ella y sabía lo que tenía en casa, pero aún así fui. Sonrió con los labios apenas curvados y me dijo en un tono bajo, casi maternal, «Te estaba esperando». Esas palabras me atravesaron porque jamás la había visto y sin embargo supe en ese momento que mi vida iba a cambiar, no para bien, sino para un abismo del que no podría volver. Se llamaba Magdalena, o al menos eso me dijo. Tenía 30 y tantos años y un aura que mezclaba dulzura con peligro. Hablamos poco esa noche, lo justo para convencerme de acompañarla a un cuarto barato, donde el olor a humedad y cigarro impregnaba todo. Debería haberme detenido, pensar en Julia, en los niños, en lo que podía perder, pero la calidez de su piel y la forma en que sus ojos me taladraban me hicieron olvidarlo todo, incluso de mí mismo. Lo que no sabía era que ese encuentro no fue casualidad, que ella no era una prostituta cualquiera de León, que su sombra llevaba siglos esperando a alguien como yo. Los días siguientes traté de olvidarla, seguir con mi rutina, pero la imagen de Magdalena se colaba en mis sueños. La escuchaba susurrando mi nombre en el taller, la sentía cerca mientras cenaba con la familia. Hasta la veía reflejada en los espejos, mirándome con esa sonrisa tenue que no era de este mundo. Empecé a ir con ella cada viernes, luego los sábados, después entre semana, hasta que mi vida giraba en torno a sus llamadas, sus encuentros, su voz grave que me decía cosas que ni me atrevo a repetir en voz baja. Poco a poco fui perdiendo todo lo demás. Descuidé a Julia, ignoré a mis hijos, me alejé de mis hermanos, porque nada me importaba más que ella. Con el tiempo descubrí que sabía demasiado de mí, cosas de mi infancia que nunca le conté. Los nombres de mis padres, recuerdos íntimos, secretos que ni yo quería recordar. Una noche mientras bebíamos en la penumbra, le pregunté cómo lo sabía. Sin apartar la mirada, me respondió, porque yo siempre he estado contigo. Sus palabras me helaron la sangre, pero en vez de huir, me quedé, porque había algo en eso que me hacía sentir que pertenecía a ella. Fue entonces cuando comenzaron los cambios. Mi cuerpo envejecía más rápido de lo normal, mis manos temblaban, mis ojos se hundían
y las noches se llenaban de visiones de mujeres llorando, gritos apagados, figuras arrastrándose en la oscuridad, pero seguía buscándola porque ya no podía vivir sin ella. Cada vez que la veía, me hablaba de pactos, de deudas, de un precio que tarde o temprano tendría que pagar. Yo me reía nervioso, pensando que eran juegos, hasta que llegó la noche en que me pidió lo impensable. Aquella noche me citó en un motel a las afueras de la ciudad. La luna apenas iluminaba el camino y el aire olía a tierra mojada. Cuando entré, la encontré esperándome, más hermosa y más sombría que nunca. Me tomó de la mano y me susurró que el momento había llegado, que si quería seguir con ella debía entregar algo a cambio, algo que jamás podría recuperar. Quise soltarme, negarme, pero sus uñas se hundieron en mi piel y sus ojos se volvieron negros como pozos infinitos. Ahí entendí que no había marcha atrás, que esa mujer, esa sombra, esa prostituta que había entrado en mi vida, ya había decidido mi destino. Y fue justo en ese instante cuando me obligó a escuchar lo que tendría que entregar para sellar el pacto. Algo tan atroz, tan inimaginable, que hasta hoy me cuesta pronunciarlo en voz alta. Magdalena me miró a los ojos y con un tono suave, casi maternal, me dijo que lo único que podía entregarle era lo más puro de mi vida, lo más intocable, lo que me mantenía todavía humano. Y yo supe de inmediato a qué se refería. A mis hijos, a Ernesto y Valeria. El aire se me fue de golpe, como si alguien me hubiera hundido la cabeza en un barril de agua helada. Me levanté del sillón y le grité que estaba loca, que jamás aceptaría algo así, pero ella no se inmutó. Solo cruzó las piernas despacio y sonrió con una calma que me revolvía el estómago. Ya lo decidiste cuando viniste la primera vez, me soltó. Y esas palabras retumbaron en mi pecho como un eco que no me dejaba respirar. Intenté salir de la habitación, pero la puerta no se abría. Jalé la manija con todas mis fuerzas, golpeé la madera, pero era como si estuviera sellada por su voluntad. Detrás de mí sentí cómo se acercaba, cómo su sombra se proyectaba cubriéndolo todo, y susurró a mi oído con un frío que me heló hasta los huesos. No puedes escapar, Ricardo. Lo que es mío siempre regresa. Esa noche, regresé a casa tambaleándome, con la camisa empapada en sudor y las manos temblando. Julia me esperaba despierta en la sala, con los ojos rojos de tanto llorar. Me preguntó dónde había estado, qué me pasaba, pero yo no pude decir nada. Solo me quedé parado, mirándola sin reconocerla, sintiéndome un extraño en mi propia casa. Ella me abrazó y me dijo que temía perderme, que los niños notaban mi ausencia, que me necesitaban. Y en ese instante la culpa me golpeó como un camión, pero aún así no dije nada. ¿Cómo explicarle que una prostituta, una mujer que parecía salida de la tierra misma, me reclamaba el alma de mis hijos? Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de Magdalena repitiendo lo mismo, que tarde o temprano debía pagar el precio. Y cada vez que veía a mis hijos jugando en el patio, riendo sin saber nada, sentía que me desgarraba por dentro. Empecé a encerrarme en el taller, a beber más de la cuenta, a evitar el contacto con ellos porque no soportaba la idea de que se los arrancaran de mi lado. Julia sospechaba algo, creía que había otra mujer, y no se equivocaba, aunque jamás podría imaginar hasta qué punto. Una madrugada, después de una de esas borracheras donde el alma se siente partida, escuché pasos en el pasillo de la casa. Pensé que era Julia levantándose a ver a los niños, pero cuando salí de la habitación, la vi. Su figura caminando despacio frente a la puerta del cuarto de Ernesto y Valeria, con el mismo vestido rojo de la primera noche y el mismo perfume denso que me había envuelto en aquel callejón. Quise gritar, correr hacia ella, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado. Solo pude verla abrir la puerta del cuarto de Ernesto e ingresar con una calma que me destrozaba. Un instinto salvaje me devolvió el movimiento y corrí tras ella. Pero al entrar al cuarto no había nadie, solo mi hijo dormido profundamente, ajeno a todo, respirando tranquilo, como si nada hubiera pasado. Me derrumbé en el suelo, sollozando en silencio, porque entendí que el tiempo se me acababa. No podía contarle a nadie lo que estaba pasando,
así que comencé a buscar respuestas por mi cuenta. Fui a la parroquia, hablé con un sacerdote viejo que me miró con desconfianza. Me confesé y le conté entrecortado lo que vivía. No me creyó del todo, pero me dio un rosario bendecido y me dijo que evitara el pecado, que la tentación del diablo a veces se disfraza de mujer. Salí de ahí con mezcla de fe y desesperación. Colgué el rosario en la cabecera de la cama y recé como no lo hacía desde niño. Pero al amanecer encontré al rosario partido en dos, como si alguien lo hubiera quebrado con una fuerza brutal. Ahí entendí que esto no era un juego de tentaciones, era algo mucho más antiguo y oscuro. Y fue entonces cuando Magdalena volvió a aparecer, pero no en sueños ni en pasillos, sino frente a mí, en carne y hueso. Una tarde en que Julia había salido con los niños, estaba sentado en la mesa con una botella de tequila medio vacía, cuando la puerta se abrió sola, y ahí estaba ella, su silueta recortada contra la luz del atardecer. Entró despacio, como si la casa le perteneciera. Se sentó frente a mí y me dijo con voz suave: «Ya no tienes escapatoria, Ricardo. Elige cómo pagarás, pero pagarás». Intenté enfrentarla, insultarla, correrla, pero cada palabra se me atoraba en la garganta. Sentía que me faltaba el aire, que su presencia drenaba toda la fuerza de mis huesos. Cuando finalmente pude hablar, solo alcancé a suplicar, a pedirle que me dejara a los niños, que me llevara a mí en su lugar, que hiciera conmigo lo que quisiera. Sonrió como si esa fuera la respuesta que esperaba desde el principio. Me acarició la mejilla con una mano helada y me dijo: «Muy pronto tendrás lo que pides y sabrás lo que significa entregarte por completo». Esa fue la última vez que la vi en persona, porque después de esa noche ya no apareció más en la casa ni en la ciudad, pero su ausencia no me dio paz. Al contrario, me llenó de un miedo aún mayor porque sabía que su silencio no era abandono, era aviso de que lo que vendría sería definitivo, y cada día que pasaba lo sentía más cerca, más inevitable, como si la sombra estuviera esperando a que bajara la guardia. Lo que vi esa madrugada todavía me quema en la memoria como una cicatriz que nunca cerrará. Estaba en el pasillo y la luz de la luna entraba por las rendijas de las ventanas, proyectando sombras largas sobre las paredes. Al principio pensé que era un espejismo causado por el alcohol y el insomnio, pero no. Ahí estaba, al final del pasillo, una figura encorvada que se arrastraba lentamente hacia mí. Y aunque el cuerpo parecía humano, la piel colgaba como jirones de tela húmeda, los huesos se marcaban bajo la carne y los ojos brillaban con un resplandor enfermizo. Reconocí el vestido rojo gastado y supe que era ella, que era Magdalena, pero ya no como la mujer que me había embrujado con sus labios y su mirada. Ahora era otra cosa, algo que mostraba su verdadero rostro, un rostro que ninguna persona debería contemplar. Quise retroceder, correr, despertar a Julia, pero mis pies estaban clavados en el suelo, mi garganta seca, incapaz de emitir un sonido. Magdalena se detuvo frente a la puerta del cuarto de mis hijos y giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus labios se movieron, pero no salía sonido alguno, solo un murmullo hueco como si viniera de debajo de la tierra. Entendí por instinto que me estaba llamando, que me exigía cumplir con lo que había prometido. Y en ese instante, una fuerza invisible abrió de golpe la puerta de la recámara. El viento helado recorrió el pasillo y supe que si no hacía algo en ese mismo momento, los perdería para siempre. Corrí con todas mis fuerzas, empujé a Magdalena con un movimiento desesperado y para mi sorpresa, su cuerpo se desmoronó en cenizas por un instante, como si fuera polvo seco. Eso me dio apenas el tiempo suficiente para entrar al cuarto y ver a Ernesto y Valeria despiertos, llorando, gritando que una mujer con ojos negros había estado junto a sus camas. Me arrodillé frente a ellos, los abracé con fuerza desmedida, jurándoles que no permitiría que nada les pasara. Julia llegó segundos después, alarmada por los gritos, y me encontró en el suelo, abrazando a los niños y llorando como un loco. Me preguntó una y otra vez qué había sucedido, pero no pude responderle.
¿Cómo explicarle que una prostituta del centro de León, un espectro vestido de rojo, había intentado llevarse a nuestros hijos? A partir de esa noche supe que el tiempo se agotaba, que el pacto debía cumplirse de alguna manera y que yo debía encontrar la forma de engañar al destino. Comencé a investigar. Fui a curanderos, a brujos, a ancianos que decían conocer los secretos de la Santa Muerte y del diablo. Unos me decían que ya no había remedio, que una vez que la deuda estaba firmada en la carne, no había marcha atrás. Otros me daban amuletos, velas negras, oraciones que debía recitar a medianoche. Pero nada funcionaba. Cada intento parecía enfurecer más a Magdalena, porque sus apariciones se volvieron más violentas. Ya no era solo un murmullo en la oscuridad. Ahora eran golpes en las paredes, gritos que despertaban a los vecinos, sombras que se movían incluso a plena luz del día. Julia comenzó a sospechar más y más. Ya no podía ocultarle lo que estaba pasando. Me enfrentó una noche llorando, exigiendo que le dijera la verdad, y yo desesperado le conté todo. Desde la primera vez que vi a Magdalena en aquel callejón, hasta la noche en que intentó llevarse a los niños. Esperaba que me llamara loco, que me corriera de la casa, pero lo que vi en sus ojos fue aún peor. Miedo, un miedo que la paralizó, que la quebró. Supe que aunque quisiera apoyarme, aunque quisiera protegerme, ella también estaba atrapada en esa maldición, porque el espectro ya no solo me reclamaba a mí, sino a todo lo que yo amaba. Las noches se volvieron insoportables. Ernesto empezó a hablar dormido. Decía que la mujer de vestido rojo lo visitaba y le prometía regalos. Valeria despertaba llorando, asegurando que alguien le jalaba el cabello. Julia se volvió un espectro viviente, ojerosa, agotada, siempre rezando, siempre encendiendo veladoras que a veces se apagaban solas de golpe, como si alguien soplara sobre ellas. ¿Y yo? Yo ya no era un hombre. Era un cadáver en pie, con el alma vacía, contando las horas hasta que la puerta volviera a abrirse sola, hasta que la voz de Magdalena reclamara lo que era suyo. Pero una noche, una sola noche, algo cambió. Mientras me refugiaba en el taller, escuché un golpe seco en la mesa, como si alguien hubiera dejado un objeto con fuerza. Me giré y ahí estaba, un cuaderno viejo, ennegrecido, que yo jamás había visto. Lo abrí con manos temblorosas y descubrí que estaba lleno de nombres tachados con sangre seca, páginas enteras dedicadas a hombres que habían sido devorados por el mismo destino que ahora me alcanzaba. Y en la última página, escrita con letras torcidas, encontré mi propio nombre: Ricardo Méndez, 53 años, padre de 2, el siguiente en la lista. No recuerdo haber gritado. No recuerdo cuánto tiempo me quedé paralizado viendo mi nombre escrito en ese libro maldito, pero cuando por fin reaccioné, sentí un calor en la nuca, una respiración lenta y pesada detrás de mí. Giré despacio, con el corazón golpeando en el pecho, y lo vi. Lo que vi detrás de mí me congeló por completo. No era Magdalena como la había conocido. Ni siquiera parecía humana. Era una forma hecha de sombra y ceniza. Un contorno oscuro que respiraba lento, con unos ojos que brillaban como brasas encendidas. Sus labios se movían en silencio y sentí que cada palabra no dicha se hundía en mi pecho como un hierro candente. Quise retroceder, pero mis pies estaban clavados, mis manos temblaban, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo mientras la figura avanzaba un paso, luego otro, y yo sentía que con cada movimiento el aire se hacía más denso, como si me estuvieran ahogando sin tocarme. Entonces comprendí que no había escapatoria, que todo lo que había intentado, todas las plegarias, todos los amuletos, todas las velas, eran inútiles frente a ella, frente a ese pacto que había firmado sin saberlo, frente a la mujer que me había seguido hasta la muerte. La figura se inclinó hacia mí,
y sentí un aliento gélido rozando mi nuca. Por un instante, un segundo que pareció eterno, vi entre la sombra y el humo su rostro humano, el rostro de Magdalena, sonriendo con una ternura que me dolió en el alma. Entonces entendí que lo que ella quería no era solo mi miedo, no era solo mi sufrimiento, era algo más profundo, algo que me obligaría a decidir entre lo que amaba y lo que ella reclamaba como suyo. Ahora estaba claro, no podía negociar, la deuda estaba sellada y yo aún no sabía cómo la pagaría. Ese mismo día, después de escapar como pude del taller, corrí a la iglesia en busca de un sacerdote viejo que recordaba haberme visto niño, que alguna vez me confesó secretos sobre exorcismos y rituales de protección. Esperaba que pudiera ofrecerme una salida, pero cuando le conté lo que estaba pasando, su rostro se puso pálido. Me miró con los ojos muy abiertos y me dijo que no había salvación para alguien que había entregado voluntariamente su vida al abismo, que lo único que podía hacer ahora era proteger a mis hijos todo lo posible hasta que ella viniera por mí. Sus palabras cayeron sobre mí como un martillo, porque supe que la batalla ya no era para ganar, sino para sobrevivir, y que en cualquier momento ella volvería a reclamar lo que le pertenecía. Volví a casa esa noche más agotado que nunca, con el cuerpo temblando y el alma rota, y me encontré con Julia encendiendo veladoras alrededor de la habitación de los niños, murmurando oraciones que a veces se apagaban solas. Cuando entré y la vi con la cara arrugada por el miedo y la fatiga, no pude evitar gritarle, no de ira, sino de desesperación, de impotencia, de terror acumulado. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que debía enfrentarlo, que no podía seguir huyendo, que yo debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Supe que había llegado el momento. Debía enfrentar la sombra, la mujer, la maldición que me seguía desde aquella primera noche, y si no lo hacía, perdería todo lo que amaba, quizá para siempre. Esa noche planeé cada detalle, cada movimiento, cada precaución, porque sabía que la prudencia era lo único que me quedaba. Cerré todas las puertas, puse sal alrededor de la cama de los niños, quemé incienso, recité oraciones que apenas recordaba de los libros antiguos que había encontrado y esperé sentado en el salón, con el corazón martillando en el pecho y la garganta seca, escuchando el crujir de la madera, el viento que soplaba afuera y el silencio, un silencio más pesado que cualquier grito. Supe que pronto lo rompería, que pronto llegaría, porque la sombra no podía esperar eternamente. Y temblaba pensando en qué me exigiría esta vez. Alrededor de la medianoche, un golpe seco resonó en la puerta principal, seguido de otro, y luego otro, más fuerte, constante, rítmico, como si alguien llamara con fuerza sobrenatural. Me levanté conteniendo la respiración, y en ese instante sentí un peso sobre mis hombros, como si alguien invisible me presionara hacia el suelo. Luego un susurro apenas audible, pero lleno de autoridad. «Ricardo, es tu turno». La voz era a la vez familiar y horrible, mezclando dulzura y amenaza. Entendí que no había escapatoria, que debía enfrentarla, que debía entregar lo que ella quería, o ver cómo mis hijos desaparecían para siempre. Tomé una linterna y abrí la puerta principal con manos temblorosas, y lo que vi me dejó sin aliento. Allí, en el umbral de mi casa, estaba Magdalena, completa, de pie, con el vestido rojo intacto, el cabello moviéndose como si el viento lo arrastrara pero no hubiera brisa, con los ojos brillando y la sonrisa que me había encantado y aterrorizado al mismo tiempo. Cuando cruzó el umbral, el aire cambió, se volvió pesado, húmedo, denso, y supe que aquella sería la noche decisiva, que la última oportunidad para salvar a mis hijos había llegado. Y entonces, justo cuando di un paso para enfrentarla, algo invisible me arrastró hacia atrás. El suelo parecía volverse líquido bajo mis pies y escuché un sonido que nunca olvidaré, un llanto mezclado con risas, con gemidos de dolor y placer, algo que salía de todos lados al mismo tiempo. Y comprendí que ella ya no estaba sola, que lo que venía era mucho más grande, más antiguo y aterrador de lo que podía imaginar.
Lo que apareció junto a ella me dejó sin aliento. Eran figuras sombrías, espectros que parecían salir de los rincones más oscuros de la casa. Hombres y mujeres con rostros distorsionados, cuerpos que se desdibujaban como humo, algunos llorando, otros gritando sin voz, todos con los ojos fijos en mí, y entendí de inmediato que Magdalena no era un espíritu solitario, era la líder de un ejército de sombras, de condenados que reclamaban lo que les habían arrebatado en vida y que ahora yo estaba incluido en su lista, que todo lo que había hecho, cada pecado, cada mentira, cada omisión, me había llevado a este momento, al borde de perderlo todo lo que amaba. Sentí un terror que no conocía, un miedo que no solo se alojaba en mi mente, sino que parecía arañar mis nervios. Y aún así, algo dentro de mí, una chispa de rabia, de amor por mis hijos, me hizo pararme derecho, aferrarme a la linterna y avanzar hacia ella, porque aunque todo indicaba que estaba perdido, no podía dejar que se los llevara sin pelear. No podía aceptar que el pacto firmado por mi debilidad destruyera lo único que verdaderamente amaba. Empecé a hablar, a gritar, a suplicar al mismo tiempo, usando palabras que apenas entendía, invocando protección, recordando viejas oraciones que mi madre me enseñó, y cada palabra parecía hacer retroceder un poco a las sombras, aunque la figura de Magdalena permanecía firme, inamovible, sus ojos como brasas fijos en los míos. La lucha duró minutos que se convirtieron en horas, o al menos eso sentí, porque el tiempo se había vuelto extraño, líquido, como si cada segundo se estirara hasta doler, y cada vez que parecía que la fuerza de las sombras disminuía, ellas encontraban otra manera de acercarse, de intimidarme, de recordarme que yo era insignificante frente a su poder, que había hecho un trato que ahora estaba obligado a pagar. Mientras luchaba con palabras, con fe, con rabia, mis hijos lloraban en la habitación, y yo sentía que cada sollozo atravesaba mi pecho como un puñal, impulsándome a no ceder, a resistir, a pelear hasta el último aliento. En un instante de distracción, una de las sombras se abalanzó sobre mí, fría, pegajosa, tratando de arrastrarme al suelo, y sentí cómo mis fuerzas flaqueaban, cómo mis piernas temblaban, cómo mi corazón gritaba por ayuda. Y entonces Magdalena habló, con esa voz que acariciaba y quebraba al mismo tiempo. Tienes una oportunidad más, Ricardo, pero esta vez debes decidir. Y comprendí que era ahora o nunca, que debía ofrecer algo que tal vez ni yo mismo sabía que estaba dispuesto a entregar, porque ella no pedía simplemente mi vida, pedía todo lo que me hacía humano, y si no lo entregaba, los paganos que la seguían se encargarían de tomarlo por la fuerza. Mi mirada se desvió hacia los niños, hacia Julia, que se arrodillaba junto a ellos rezando con desesperación, y en ese instante comprendí la única forma de salvarlos. Entendí lo que debía hacer para que la sombra no los reclamara, pero la idea me desgarraba, porque significaba entregarme por completo, perder todo lo que quedaba de mí, desaparecer de la vida de quienes amaba. Aún así, el amor que sentía por ellos me dio la fuerza para avanzar un paso más, levantar la voz y hablarle a Magdalena, a la líder de esas sombras, y decirle lo que estaba dispuesto a ofrecer. Y sus ojos se iluminaron con una intensidad que me hizo sentir que el mundo entero temblaba bajo mi decisión. Pero justo cuando pensé que había encontrado una solución, cuando creí que el enfrentamiento llegaría a su clímax, un ruido seco resonó detrás de mí, un golpe en el piso de madera, y de la oscuridad surgió una figura más grande, más imponente, más aterradora que cualquier otra sombra que hubiera visto hasta entonces. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y en su boca una sonrisa grotesca que prometía dolor infinito. Comprendí que Magdalena no estaba sola, que aún había un poder mayor, un custodio de la deuda que yo había firmado sin saberlo,
y que ahora ese ente estaba reclamando algo que yo aún no podía comprender. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí como una fuerza invisible me lanzaba hacia atrás, directo al suelo, y todo se volvió negro a mi alrededor. Desperté en un lugar que no era ni cielo ni tierra, un limbo suspendido donde la luz no existía, pero tampoco había completa oscuridad. El aire era denso, húmedo, y cada respiración me quemaba los pulmones. A mi alrededor flotaban miles de sombras, gritando, susurrando, algunas llorando, otras riendo con un gozo que me helaba la sangre. Y al fondo, allí estaba Magdalena, alta, imponente, con los ojos brillando como brasas y la sonrisa que siempre me había perseguido, mirándome como quien examina a su presa. Supe de inmediato que ese era el lugar donde todas las deudas se cobraban, donde el pacto que había firmado se cumpliría y no había vuelta atrás. Intenté moverme, gritar, suplicar, pero mi cuerpo estaba atrapado por una fuerza invisible. Sentí como mis recuerdos, mi vida entera, comenzaban a desvanecerse, como si un viento oscuro los arrancara de mi mente. Y entendí que lo que Magdalena quería no era solo mi cuerpo ni mi alma, sino mi historia, mi esencia, todo lo que me hacía ser yo, y que sin eso nada de lo que quedaba en el mundo tendría sentido, ni mis hijos, ni Julia, ni las calles de León, ni el olor a pan recién horneado. Pero en ese instante, una chispa de lucidez se encendió dentro de mí. Un pensamiento feroz, una decisión desesperada. Si iba a entregarme, que fuera con conocimiento, que mi sacrificio tuviera un propósito. Recordé a mis hijos, sus risas, sus juegos, los abrazos de Julia, y supe que podía ofrecer algo, pero no todo. Podía cederme a mí mismo, pero de alguna manera protegerlos, resguardar lo que ella nunca podría tocar. Pronuncié palabras que nacieron del alma, juramentos que rompían mi ser, y sentí como la fuerza que me mantenía atrapado se volvió más pesada, como Magdalena me observaba, evaluando, calculando si mi entrega era suficiente. Su risa surgió de repente, baja, grave, retumbando en todo ese limbo, y entonces me di cuenta de que el precio había sido aceptado, pero no sin dejar cicatrices, porque sentí mi cuerpo desvanecerse poco a poco. Sentí que la vida que conocía se escurría de mis manos mientras mi espíritu quedaba suspendido, atado a un mundo que ya no era mi casa, que ya no tenía calles de León, ni olor a pan, ni el calor de mis hijos. Y mientras me alejaba de todo lo que amaba, escuché la voz de Magdalena, ahora suave, casi maternal otra vez. Recuerda, Ricardo, todo lo que es mío siempre regresa. Comprendí que la muerte no era el fin, sino el comienzo de un camino en el que yo sería su sombra, su eco, un reflejo de lo que fui, atrapado para siempre en un destino que había elegido con torpeza y deseo. Un destino donde la prostituta que me siguió hasta la muerte finalmente me reclamaba. Y ahora, incluso aquí, en este lugar que no pertenece al mundo, puedo escribir, puedo contar. Sé que mi historia no terminará porque alguien la leerá. Alguien sentirá la presencia que me acompaña y quizá, solo quizá, entenderá que cuando una sombra se adueña de tu vida, cuando se firma un pacto con lo que no tiene misericordia, no hay vuelta atrás. Y la única certeza es que esa sombra, esa mujer, esa Magdalena, seguirá esperando, acechando, reclamando hasta que el próximo incauto cruce su camino y entregue todo sin saberlo, porque así es como funciona, y así es como lo hice yo.